Bien, ahora vamos a testear otra cosa. Vamos a ver si el agua es un buen conductor o no. Lo que voy a hacer acá es repetir exactamente el mismo experimento que vamos a hacer, pero intercalando en el circuito un vaso con agua. Entonces fíjense, lo que tengo acá es lo siguiente. Tengo el cable, este cable que va a la ampolleta, y entonces este cable se conecta con este alambre de cobre, y el alambre de cobre va metido en el agua. Por el otro lado, acá tengo el otro alambre de cobre que está unido al borde negativo de la batería. Y entonces sumerge esto acá, y ahora yo puedo tocar este lado de acá, el borde positivo de la batería, y ver si se prende o no. Lo que debería pasar si el agua es conductora, si es una buena conductora, las cargas positivas deberían salir de acá, del lado positivo, viajar por el cable, llegar ahí, pasar por la ampolleta, luego salir por el cable negro, llegar acá, pasar por el agua y llegar finalmente al borde negativo. Y lo que vemos, voy a tocar, y vemos que no pasa nada. Entonces podemos concluir que el agua no es un buen conductor. Alguien podría decir, a lo mejor hay un problema con el circuito. Bueno, toquemos acá y veamos. No, la ampolleta se prende sin ningún problema. O sea, el agua, la corriente eléctrica no está pasando por el interior del agua. Muy bien, ahora tengo exactamente lo mismo de antes. El cable negro que va conectado acá al alambre de cobre que está metido en el agua del vaso. Y al otro lado tengo la batería cuyo borde negativo queda en contacto con el agua. Y voy a conectar entonces al borde positivo el otro cable que va al otro extremo de la ampolleta. La diferencia con el experimento anterior es que ahora yo disolví sal acá. O sea, esto ya no es agua pura, sino que es agua con iones sodio y con iones cloruro. Y los iones, como ustedes saben, son especies que tienen carga eléctrica. El ion cloro tiene carga negativa, el ion sodio tiene carga positiva. Entonces, antes, cuando teníamos agua solamente, decíamos, esto es un medio no conductor porque no hay iones que se mueven. En realidad hay un poco de iones, pero son muy poquitos. Así que no hay una corriente importante. Pero ahora yo puse acá una buena cantidad de sal, entonces tengo una buena cantidad de iones sodio y una buena cantidad de iones cloruro, de modo que ahora sí tengo cargas libres por acá que se pueden mover. Igual como tengo cargas libres, que son electrones, en estos alambres de cobre, bueno, dentro del agua tengo cargas libres que son iones sodio y potasio. Veamos qué pasa. Toco ahí y ahora la ampolleta prende. ¿Se fijan? Prende. Ahora, una cosa que es interesante, no sé si se acuerdan, es si cuando yo conectaba acá directamente, esto enciende, pero no enciende tan vivamente como cuando conectábamos directamente. Si yo me salto el agua y conecto directamente acá, fíjense cómo alumbra la ampolleta. Mucho más. ¿Se fijan? Y esto entonces nos sirve para introducir una nueva idea. Y esta nueva idea es la siguiente. Los materiales tienen una cierta capacidad para conducir corriente. Nosotros veíamos que cuando yo conecto directamente acá el alambre de cobre, ahí tengo la ampolleta, se alumbra vivamente, pero cuando lo conecto a través del agua, alumbra mucho menos. En otras palabras, la capacidad del agua con iones para conducir corriente es menor que la del alambre de cobre. Entonces decimos, esa capacidad de conducir corriente se llama conductancia. Decimos entonces que el agua con iones tiene una conductancia menor que la conductancia del alambre de cobre. Y la conductancia es una propiedad que es característica de cada material y se mide en unidades llamadas Siemens. También nosotros vamos a hablar de otra propiedad que es lo mismo, en realidad, pero mirada desde el otro lado, que es la resistencia. La resistencia es el inverso de la conductancia, y entonces cuando yo hablo de resistencia, de lo que estoy hablando es de cuánto los materiales por los cuales circula la corriente resisten el paso de la corriente. Entonces yo digo, en este caso de acá, en vez de decir que el agua con sales tiene menor conductancia que el alambre de cobre, lo que yo digo es que
el agua con sales tiene mayor resistencia al paso de la corriente que el alambre de cobre. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a aplicar lo que acabamos de aprender a este circuito que estoy armando acá. Fíjense, acá tengo la batería. De la batería sale un cable que lo conecta con una ampolleta, y luego de esta ampolleta sale este otro cable que conecta con una segunda ampolleta, y luego de la segunda ampolleta sale el otro cable que finalmente llega al otro polo de la batería, completando el circuito. Entonces, lo que ocurre acá es lo siguiente: el número de cargas que salen, cargas positivas que salen desde el borne positivo, tiene que ser igual al número de cargas que llegan de vuelta al borne negativo. No se pueden perder cargas en el camino. Por lo tanto, la corriente viene así, viajando del lado positivo, atraviesa por una de las ampolletas, atraviesa por la segunda ampolleta y retorna acá. Entonces, el número de cargas, la corriente, o sea, el número de cargas por segundo que atraviesan por esta ampolleta es la misma que la que atraviesa por este otro lado. Entonces, cuando dos elementos están conectados de esta manera, de modo que por ellos pasa la misma corriente, se dice que estos elementos están en serie. Estas ampolletas están en serie. Bueno, ok. Y ahora, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes recordarán que cuando yo conectaba directamente una sola ampolleta a la batería, esta batería se encendía intensamente. Las conecto y encienden, claramente, pero encienden menos que lo que encendían antes. Y eso significa, si encienden menos, es que la corriente que está pasando por ellas es menor. ¿Y por qué menor la corriente? Bueno, porque cada una de las ampolletas es una resistencia. Porque la ampolleta está hecha con un delgado filamento, en un alambrito muy, muy flaquito que se calienta intensamente cuando pasa corriente por ella. Y tiene una resistencia. Entonces, cuando yo tengo una sola ampolleta, el circuito completo tiene una determinada resistencia. Pero cuando tengo dos ampolletas, el circuito tiene el doble de la resistencia que tenía antes. Si tiene el doble de la resistencia, entonces el total de cargas que pueden pasar por todo el circuito va a ser la mitad. ¿Okay? Entonces hay menos corriente y por lo tanto las ampolletas alumbran menos. Cada vez que conectamos dos cosas en paralelo, la resistencia va a aumentar. Perdón, dije en serie. Cada vez que conecto dos elementos como estas ampolletas en serie, la resistencia va a aumentar. Y ahora vamos a discutir otra cosa que es muy importante. Nosotros decimos, ¿cierto?, que siempre las cargas positivas se mueven de mayor potencial a menor potencial. Eso fue lo que aprendimos de la teoría fundamental de la electrostática. Y dijimos que eso pasaba así porque en esa transición de un punto de mayor potencial, como acá, a un punto de menor potencial, como acá, entonces la energía del sistema completo, la energía del sistema eléctrico disminuye. ¿Okay? En otras palabras, cuando las cargas viajan, salen del borne positivo y viajan por todo el sistema, por el circuito, y llegan al borne negativo, en ese viaje van a perder 9, se va a producir una pérdida de 9 joules por coulomb, porque la diferencia potencial son 9 volts, lo que quiere decir entonces que por coulomb la energía total del sistema eléctrico es acá 9 joules por coulomb mayor que acá. ¿Y dónde va a parar esa energía que se pierde? Bueno, va a parar en las ampolletas como calor y como luz. Ahora, cuando yo uso una sola ampolleta, los 9 volts se usan en atravesar la ampolleta. Cuando yo tengo ahora dos ampolletas como acá y las dos están alumbrando, sale acá la corriente con 9 volts. Este conductor es bastante bueno, así que vamos a considerar que no tiene resistencia. Pero cuando atraviesa por la ampolleta, la ampolleta sí tiene una resistencia determinada. Entonces parte de esta energía, parte de este exceso de 9 joules por coulomb que trae la carga eléctrica, se va a gastar en atravesarla. Y esa energía gastada va a aparecer allí como luz y como calor. Entonces yo tengo allí 9 volts en total en los bornes. Y esos 9 volts, 4,5 aparecen acá y otros 4,5 acá. En otras palabras, parto de acá con 9 volts, 9 volts, 9 volts, 9 volts. 9 volts aquí no gasto nada porque este conductor supongo que es perfecto. Y aquí cuando salgo de la ampolleta, ahora me quedan 4,5 volts. Sigo por acá, lo mismo 4,5 volts porque supongo que esta
este cable no tiene resistencia y aquí gasto el resto de los 4,5 volts y llego a cero. Entonces las caídas de potencial en cada ampolleta son la misma, 4,5 volts, y por eso las ampolletas alumbran lo mismo. Entonces una pregunta que nosotros podríamos formular no es: ¿qué pasaría si yo pusiera acá una tercera ampolleta en serie? Una ampolleta acá, no lo voy a hacer porque no tiene sentido, pero si yo hiciera eso, lo que veríamos es que cada ampolleta alumbra menos que antes. Y eso es porque, bueno, al agregar una tercera ampolleta estoy aumentando la resistencia del circuito, ¿ok? Y por lo tanto, por el circuito completo va a pasar menos corriente aún que la que pasaba antes. Y además que estos 9 volts, bueno, yo voy a perder 3 volts en una ampolleta, 3 volts en la segunda y los últimos 3 volts en la tercera. Entonces ahora cada ampolleta, en vez de ver 9 volts como veíamos al principio, o 4,5 volts como veíamos en el experimento que acabamos de hacer, vería solamente 3 volts y por lo tanto la luminosidad sería menor.